Damos inicio al curso de Administración 2, entonces, y vamos a ver la segunda parte de la guía número 3. Recuérdense que estamos hablando de los documentos administrativos del hotel, y si bien recuerdan, pues hablamos que hay una diversidad de fichas o de documentos que van a guardar el registro de algunas actividades que se realicen en ya sean los distintos departamentos, con el personal, con algunos clientes en general. Entonces, pues hay diversidad de documentos. Recuerde que hablamos que hay documentos contables y documentos no contables. Por ejemplo, acá pues estamos hablando del departamento de recepción, que de hecho es el departamento en donde llega a dar la mayor cantidad de documentos, ¿verdad? Puesto que la recepción es la parte central del hotel. Pero algo que también yo les mencionaba, pues es que el formato o el diseño, mejor dicho, o el modelo no es el mismo, o sea, hay diversidad. Entonces tenemos que comprender esto, ¿verdad? Como parte de lo que es el proceso administrativo, de que también todo depende del grupo y la categoría del establecimiento. Por ejemplo, un hotel 5 estrellas definitivamente pues va a tomar en cuenta toda la documentación necesaria para dejar registro de las actividades. Tienen un número de personal bastante elevado, realizan actividades constantemente. Entonces, vemos que es parte del proceso necesario. Pero, por ejemplo, un hotel 1 estrella que no tiene tanta demanda, su infraestructura pues no es tan grande, no es tan de carácter lujoso y algunos otros puntos, pues definitivamente vemos que no requieren, ese es el punto, que no requieren de toda la documentación. Entonces, pues mucho va a depender del grupo, de la categoría y el tipo de establecimiento de hospedaje. Tiene eso mucho que ver. Entonces, por ejemplo, en la clase anterior pues hablamos de la hoja de reservas. Yo ya les expliqué qué es una reservación. Recuerden que si ustedes requieren una habitación, qué sé yo, de aquí a un mes, a 15 días, para este fin de semana, pues usted tiene que llamar al hotel, comunicarse a través de los distintos medios, redes, páginas o como sea, y solicitar una habitación, que le aparten o que le reserven la habitación para el día y la hora en que usted ha establecido. El hotel tiene, según la ley, tiene la obligación de otorgar y reservar habitaciones cuando el huésped o el cliente así lo requiera, pero hay ciertas políticas que se deben considerar. Entonces veíamos anteriormente, pues, ¿qué pasa si yo como huésped le quedo mal al hotel y no llego? Y si, bueno, uno de los convenios o compromisos que se adquieren tanto de parte del huésped como del hotel son las arras, que es un depósito que se hace para que me aparten la habitación. Entonces, ¿qué pasa si yo cancelo? Si yo cancelo, el hotel me puede devolver el 30, el 50 o el 100% del monto en concepto de arras. Todo depende del tiempo en que yo haya hecho la cancelación. Pero ¿qué pasa si es el hotel el que en algún momento ha fallado? No hizo la reserva, no se percató, tomó mal los datos. Entonces el hotel me debe devolver el dinero que yo di en concepto de arras y otra cantidad igual que sería en concepto de indemnización. Entonces vemos que la hoja de reservas es una ficha que se llena en donde va a quedar registro o detalle del cliente o futuro huésped, el tipo de habitación, la fecha del check-in. Recuerde que check-in le dije que es ingreso y el check-out es la salida del huésped del hotel. Datos personales del huésped, de qué manera va a estar pagando, por ejemplo, en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, de débito, cuál será la modalidad del pago, qué día, fecha, hora se está haciendo la reserva. Entonces, la hoja de reserva la vimos la semana pasada. Y recuerde que cada vez que se llena una hoja de reservas existe algo que es conocido como, aquí dice hoja de planning, que es la ficha que guarda registro de todas las reservaciones realizadas durante o que se van a tener durante el año, durante el mes, la semana. Entonces es una tabla y esta tabla es así, similar a lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, marca el mes, por ejemplo, que hayan, qué sé yo, bueno, el mes son 30 días del mes,
Entonces, el color que ustedes están viendo ahí como azul, rojo, amarillo y verde indican cómo es que se encuentra la habitación en ese momento. Si está, por ejemplo, las que no tienen nada, están en blanco, pues son habitaciones que se pueden vender. Si llama algún huésped y solicita una habitación, bueno, se le da en los espacios que vemos en blanco, serían las fechas que se tienen disponibles según el tipo de habitación pues, que se pretenda dar. Entonces, esto es conocido como el planning, que es la lista de las reservas y dice, es una representación gráfica a forma de tabla y esta pues sirve para ver la ocupación del hotel a futuro durante un año consecutivo, ¿verdad? Entonces, vemos que esta ficha es muy importante. Recuerde que se habla de 3 colores, pueden indicar el estado de la reserva, garantizar una reserva, confirmar una reserva o bien que la reserva está en lista de espera y provisional, es decir, hasta que el huésped llame y confirme, entonces ahí ya se toma una reserva como tal. Entonces, vemos que esta hoja o esta ficha es muy importante, ¿verdad? Porque aquí se deja el registro de todo lo que se pretende hacer respecto a lo que es la venta de las habitaciones. Recuerde que yo le explicaba a usted que quienes están en el departamento de recepción tienen que tener ciertos datos muy puntuales. Por ejemplo, bueno, van a vender las habitaciones, tienen que saber cuántas habitaciones en total hay en el hotel, qué tipo de habitación es, si es una doble, simple, triple, cuádruple, si la habitación está limpia, está sucia, está bloqueada, está por salir, o sea, cómo se encuentra la habitación en ese momento. Y también, pues, quizá no es como tan relevante en algunos casos, pero en otros sí, y es que el huésped consulta respecto a qué tipo de cama hay en la habitación, porque recuerde que hay camas imperiales, hay camas matrimoniales, hay camas king, hay camas queen, entonces pues el huésped quiere saber, ¿verdad?, cuál será el nivel de comodidad pues que este va a tener. Y también pues el estado de la habitación, es decir, si la habitación está limpia, si la habitación está sucia, si la habitación está qué sé yo, la habitación está bloqueada, tiene mal, qué sé yo, hay malos olores, no sirven los cables o las corrientes de energía, de repente y hay moho o huele mal, entonces eso es información que tienen que tener muy pendiente los que se encarguen de vender habitaciones, ese debe ser el trabajo. Ahora, cuando cualquier persona llama a un hotel y solicita o hace una reserva, se llenan las tirillas, que es lo que estamos viendo acá. De igual manera hay colores rojo, celeste, verde y amarillo. Entonces, estas tirillas nos permiten conocer o determinar de igual manera datos de la reservación, cómo es que está esta reservación, ¿verdad? Entonces, estas tirillas, esto que están viendo acá, se pasa a otro sistema que es el ordenador, que es conocido como RAC, y ahí ya se tiene un control computarizado, pero es de igual manera de lo de la reservación. Esto también lo vimos en la clase anterior. Y pues aquí encontramos la lista de algunos otros documentos que se pueden utilizar en el departamento, en los distintos departamentos del hotel. La tarjeta de registro, forma de factura, hoja o carta de bienvenida, recado telefónico, envío de fax, reservación de habitación, cancelación de habitación, requisición de almacén, requisición de cortesías, aviso de reparación, control de quejas de huéspedes, pases de salida de objetos, reexpedición de correspondencia, aviso de cambio de cuarto. Entonces, vean, son fichas que se utilizan porque estas fichas permiten dejar registro de las diversas actividades. Entonces, acá tenemos algunos formatos, tenemos algunos modelos. Por ejemplo, usted llamó hace 15 días a un hotel y dijo que llegaría el día de hoy. Y así es en efecto, ¿verdad? Usted fue el día de hoy, visitó el hotel. Entonces, cuando usted llegó al hotel, inmediatamente verificaron su reserva y se dieron cuenta pues que sí, usted en efecto había solicitado pues la reserva de una habitación. Entonces, la ficha que se debe llenar, perdón, cuando el huésped llega
al hotel es la hoja de llegada. Y ahí se dejan registros como la habitación, cuántas personas, cuál es la tarifa, la fecha de llegada y la fecha de salida. Además de que también se dejan algunos otros datos como el nombre de las personas que tienen bajo la responsabilidad de la habitación, lo que es la dirección, el número de teléfono o, por ejemplo, aquí dice código postal o el país, en fin, se dejan datos personales, pero también en algún momento pues nos van a dar a conocer algunos productos y servicios pues, que tengan a la mano, ¿verdad? Y de igual manera, pues la manera de pago de estos, por ejemplo, acá dice forma de pago, dice, bueno, aquí están diferentes opciones de las formas de pago y algunos otros servicios que se van a complementar, ¿verdad? Entonces, esta ficha deja el registro a primera instancia de que el huésped en efecto pues sí se presentó al hotel y que sí está haciendo lo que es la estadía, o sea, sí se va a quedar en este. Ahora, recuérdese que hay huéspedes que pues tienen una clase o un nivel superior y muchas veces solicitan al hotel pues, que les hagan llegar, qué sé yo, algún tipo de paquete, algún tipo qué sé yo, información o algún objeto pues que hayan solicitado lo lleven a la recepción. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, en la correspondencia, pues son cosas personales, ¿verdad? Entonces el hotel ofrece este servicio y hay un grupo indicado que es el que hace entrega de los diversos productos y servicios que el huésped ha solicitado. Entonces aquí está. Ahora bien, el departamento de ama de llaves es el que se encarga de limpiar y preparar las habitaciones que posteriormente van a ser ocupadas. Ellos tienen que barrer, limpiar, trapear, sacudir, tender camas, cambiar sábanas, limpiar baños, de todo. O sea, este departamento se encarga de la limpieza, podríamos decir, de lo que son las habitaciones del hotel para que el departamento de recepción continúe con la venta de habitaciones. Ese es el trabajo de lo que es ama de llaves. Entonces, ellos tienen un listado de habitaciones pues, que tienen que limpiar diariamente. Obviamente, pues ama de llaves o la jefa del departamento distribuyen la totalidad de sus trabajadores y entonces vemos que se hace un reporte diario. De hecho, el reporte diario también es, por ejemplo, todo el día, pues ellos se dedican a la limpieza de habitaciones y constantemente, obviamente, el estado de las habitaciones va a ir cambiando. Entonces, ama de llaves hace ese reporte para que recepción pues esté sobre el tema de la venta. Esta que están viendo acá en pantalla es la tarjeta de registro. Ahora, el huésped llegó al hotel y se llenó la hoja de llegada, pero ahora se va a hacer un registro del huésped al hotel. Entonces, para ello, de igual manera, toma datos como nombres del encargado, quien está tomando la habitación, la forma de pago, por ejemplo, la dirección, el número de teléfono, correo electrónico, en fin, datos puntuales del huésped, por si en algún momento pues, se presenta alguna situación, ¿verdad? También agrega puntos como pues, si hay algún tipo como de beneficio, trato especial que el huésped requiera, en fin, pues aquí le hace saber, ¿verdad? Entonces el huésped va a llenar la tarjeta de registro. Y aquí por último tenemos una ficha más, que es la requisición de cortesías. ¿Y por qué tenemos acá lo que es la requisición de cortesías? Por ejemplo, el huésped en algún momento pues adquiere algún producto, algún servicio y pues el hotel maneja como, por ejemplo, paquetes, descuentos o tarifas. Entonces, eso lo hace con el fin pues de, por ejemplo, eh, la noche por ejemplo, el hospedaje en una habitación de un hotel por noche es de 450 quetzales y la cortesía es el desayuno incluido. Entonces vemos que el servicio que ellos tendrían que ofrecer únicamente es el de hospedaje, pero como para ganarse más clientes, como para ampliar su mercado o darse a conocer, pues muchas veces se dan cortesías, ¿verdad? Que se yo, un descuento, un ticket, un cupón, lo que sea, de tal modo pues que el huésped se sienta bien, o sea, se sienta cómodo y pues que se sienta
pues que haga uso, ¿verdad?, de los diversos servicios y que conozca los diversos servicios pues que se tienen disponibles o que se tienen, que el hotel tiene, ¿verdad? Entonces, vemos que hay diferente documentación. De hecho, cada establecimiento, como vuelvo y repito, cada establecimiento va a utilizar el que mejor le parezca. Entonces, acá en pantalla ustedes están viendo pues los modelos que aparecen en la ficha, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si vemos, les voy a compartir una vez más la pantalla. Solo permítanme, voy a aquí está la primera, ¿verdad? Que dijimos que era la hoja de llegada. Esta es la primera. Ahora, este es un formato o es un modelo, pero si nosotros vemos, pues no quiere decir pues, que solo estos existan, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? Porque también todo se va a acoplar al tipo de empresa y a los diversos productos o servicios pues que obviamente esta tenga a la venta, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Entonces si vemos, ahí está, mire, hay diferentes formatos, hay diferentes modelos de la hoja de llegada, ¿sí? Entonces no podemos generalizar un solo formato. Aquí de hecho en pantalla tenemos este. Por ejemplo, hoja de planning. Veamos cómo es una hoja de planning. Ya en pantalla pues vimos en nuestro material. Vean que lo que tenemos que comprender es que el planning nos permite tener el registro de los 12 meses del año, de los 31 días que contiene cada mes y también, vea, se maneja por colores, ¿ya se dio cuenta? Entonces, esto nos da a conocer cómo están las ocupaciones o las reservas en el hotel. Ve aquí, ¿sí? Entonces, es una ficha. Esto se puede llevar computarizado, ¿verdad ustedes? Porque nos permite hacer el registro, pues, de esa movimiento en cuanto a las ventas de las habitaciones. Ahora, dijimos que también en el hotel se utilizan lo que son las tirillas. Y de igual manera, ¿por qué utilizamos las tirillas? Porque las tirillas, luego de haber hecho una reserva, mire, ¿sí? Vean, aquí están las tirillas. Entonces, luego de haber hecho una reserva con las tirillas, se vacía todo esto, vean, todo esto se vacía a lo que vemos acá, que es el ordenador, que es conocido como rack de reservaciones. Entonces, mire, pues, el rack de reservaciones u ordenador sería lo siguiente. Mire, pues, de igual manera, pues puede ser una ficha en una tabla en una hoja de cálculo o una hoja de Excel, cualquier otro tipo de aplicación que se pueda utilizar, en donde luego de haber llenado la tirilla, se vacía todo al rack, que sería el sistema computarizado, y entonces aquí ya vemos que ya tenemos
el registro, ¿verdad? Ustedes, o sea, cómo es que se lleva ese registro constante. Entonces, la documentación, como acá, por ejemplo, las tirillas, el rack o el ordenador, pues son documentos pues, que nos permiten, o son formas, perdón, o son sistemas que nos permiten conocer cómo es que se va a ir haciendo todo el registro en cuanto a la venta de las habitaciones. Ahora está la hoja de llegada. Entonces, mire, la hoja de llegada marca, bueno, esta es una tarjeta de registro. Esta tarjeta de registro es cuando el huésped llega al hotel, entonces ya se confirma, ¿verdad? La reservación que previamente se hizo. Entonces es conocida como hoja de llegada o bien como hoja de registro. Entonces ahí ve usted, hay diferentes modelos. Entonces era lo que yo le decía, no se puede eh, concretar, no se puede establecer, mire, porque cada hotel tiene un formato diferente. El punto es que comprendamos de que hay diversa documentación que se tiene que tomar en cuenta en el hotel, en donde va a quedar registro de lo que son las diversas actividades que se han realizado. Por ejemplo, aquí ya tenemos la hoja de la llegada. Reexpedición de correspondencia. Mire este formato. Ya le dije que esto es cuando el huésped solicita pues, que se le haga llegar su correspondencia, pero veamos los demás. Estoy siendo más específica porque aquí me va a tirar datos en general. Entonces veamos ahí. Vean. Entonces ya les dije, ¿verdad? La reexpedición de la correspondencia. El huésped pues hace su solicitud, ¿verdad? En donde requiere pues que se le haga llegar y entonces el hotel llena la ficha correspondiente. Vuelvo y repito, no todos los hoteles manejan toda la documentación que nosotros estamos viendo. Ahora, como bien les mencioné, el departamento de ama de llaves, que son los encargados de pues preparar las habitaciones, ellos también tienen que reportar diferentes situaciones o anomalías que se han presentado, ¿verdad? Eso es algo bastante común. Entonces, ellos utilizan esta ficha, por eso dice eh, diferencias del reporte ama de llaves. Entonces, ama de llaves es jefa o encargada del departamento de habitaciones, pisos, es la encargada, ¿verdad? Entonces es la que pues hace la limpieza total y tiene que reportar sí o sí. Entonces aquí vemos un formato bastante sencillo, no es nada complejo, pero veamos acá. Veamos acá otros modelos que podemos encontrar. ¿Sí? Entonces, este es el punto, ¿verdad? Miren, los formatos van a cambiar, pero sí el trabajo siempre se va a tener que realizar, independientemente del esquema o el formato que utilice el hotel para llevar a cabo tal función, ¿verdad? Entonces, ama de llaves reporta, por ejemplo, aquí dice el número de habitación, qué ama de llaves fue, la recepción, va a caja de recepción, inspección física y aquí algunas observaciones. Entonces, a detalle se reporta para que recepción pues inmediatamente tome el control, ¿verdad?, sobre la situación que ama de llaves esté presentando, ¿verdad? Y si no hay ninguna anomalía, no hay ninguna situación, pues no hay problema. Por ejemplo, esta que es la tarjeta de registro. De hecho, la tarjeta de registro y la hoja de llegadas tienen, de hecho son similares, ¿verdad? Ustedes, pero pues cada hotel va a utilizar la que mejor considere.
Miren, ahí están otros formatos que se pueden utilizar de la tarjeta de registro, ¿verdad? Siempre considerando pues que se toman datos del huésped, datos del hotel, hora de llegada, hora de salida, que ya dije que se conoce como check-in y check-out, qué servicios va a requerir, cuál será la forma de pago, en qué tiempo, en qué momento, o sea, todos los datos tienen que quedar en el registro, ¿verdad? Por eso se llama tarjeta de registro, qué servicios solicita, cuáles no, tiene algún trato especial, es un huésped VIP, o sea, datos sumamente relevantes. Y pues ya dijimos, ya hablamos de la requisición de cortesía, ya les expliqué qué es una cortesía y ya les dije pues que son como, por ejemplo, a veces el hotel da como cupones, da descuentos, da ciertos beneficios a los huéspedes, entonces se hace el llenado pues de esta ficha que es para el huésped. Entonces, para quién va dirigido, de parte de quién, nombre, la fecha de llegada, la hora, dice, también se toma el registro, por ejemplo, de quién la extendió, y pues la firma, ¿verdad? Entonces, esto es en el caso de que haya alguna cortesía para los huéspedes. Entonces, esta es la guía de estudio número 3, es que nos habla de la diversa documentación administrativa que se utiliza en este caso en el departamento de recepción, pero ya hablamos que no es el único departamento que utiliza documentación administrativa, sino son varios los departamentos. Con esto concluimos nuestro contenido.